Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos abordando la sesión número 55 y estamos en nuestra serie Las Básicas de la Ley del Organismo Judicial, conocida cariñosamente por nosotros como la LOJ. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante porque es un tema que todos sabemos, pero al mismo tiempo tenemos muchas dudas y a veces claridad. Como tú sabes, yo me dedico a poder compartir temas de derecho para estudiantes de privado y en otros ámbitos. Y en una de esas siempre he preguntado cómo se resuelven los conflictos normativos. Y todos tenemos la noción, ¿verdad? Que hay reglas para resolver conflictos normativos, que la regla de especialidad, que la regla de jerarquía normativa, que la regla de temporalidad. Pero a veces cuando llegamos a la aplicación, no logramos asegurarnos por completo de estos criterios y este es el objetivo de esta sesión de entrenamiento, que tú puedas resolver en base a 3 reglas que están muy claramente normadas en la ley del organismo judicial cualquier conflicto normativo, conflicto de leyes como normalmente se le llama. Así que primero hagamos un poquito de contexto. Lo primero es recordar que muchas veces ocurre que 2 normas se contradicen entre sí, ¿verdad? 2 normas se contradicen y a esto le llamamos antinomias. Inclusive pudiera pasar que una propia norma, un cuerpo normativo, como lo puede hacer el Código Civil, dentro de su normativa tiene 2 normas que se contradicen entre sí mismas. Eso puede ocurrir. A eso le llamamos antinomia interna. Y como más comúnmente ocurre que, por así decirte, una ley contraría a otra, a eso le llamamos antinomia externa, ¿verdad? Y entonces, en este caso, vamos a proceder a ver cómo resolvemos esto. Y una de las cosas que más me sorprende, porque me pasó a mí, por eso te lo quiero compartir, es que no sabíamos de fundamento legal. Todos conocemos la jerarquía normativa, todos conocemos la especialidad, todos conocemos la temporalidad, pero no teníamos claro que eso estaba regulado en la LOJ. Cuando yo pregunto fundamento legal de eso, todos no saben ni dónde buscar. Y este es el objetivo de este podcast, ¿verdad? Y de platicar sobre la LOJ, porque en este caso, tanto la jerarquía normativa como la especialidad de las disposiciones especiales y la derogatoria de las leyes, eso está en la ley del organismo judicial. Así que comencemos con el contenido ya muy práctico del día de hoy. Una de las cosas que me he topado en la práctica es que muchas veces los abogados se inventan conflictos normativos. De verdad, cuando estamos platicando, cuando estoy leyendo algún dictamen o algún proyecto de dictamen, me he dado cuenta que de repente ponen a competir, por decir una cuestión, o contrastar normas que realmente no están en conflicto. Ya sea que una está regulada para cierta situación jurídica muy distinta a la otra, o que ciertamente a veces es confuso y entonces hay que simplemente poner un poco más de atención y verificar y estar seguros que de verdad se trate de un conflicto normativo. Así que te quiero compartir eso. Antes de platicar de conflictos normativos, pasa una revisión y siéntate a ver si realmente están en conflicto las normas.
porque probablemente los presupuestos, y aquí recuérdate del curso de lógica jurídica, ¿verdad? Ese supuesto de hecho establecido en la norma, lo que la norma regula, probablemente no encaje por completo en la aplicación del derecho que queramos hacer. Entonces, en conclusión y para ponerla más sencillo, a veces que no cumple con todos los elementos de la norma para aplicarlo al caso concreto. Entonces, eso es algo que te quiero decir que es muy común, que inclusive a veces adrede, tú sabes que los abogados estamos hechos para convencer. Entonces, muchos abogados inclusive aprovechan la argumentación jurídica para crear conflictos normativos y de esa manera convencer a su conveniencia. Esa es la realidad también en muchas ocasiones. Así que tú tienes que estar muy atento de que cuando te planteen un conflicto normativo, realmente estén en contraposición las normas legales. Así que esa es la revisión número 1, que realmente exista un conflicto normativo. Y ahora sí comencemos con las reglas de solución que encontramos en la ley de organismo judicial. Quisiera comenzar con el artículo 9 de la ley del organismo judicial. Ya esto normalmente le llamamos la jerarquía normativa. Tú sabes que encima de la Constitución no hay ninguna norma que prevalezca. No hay ninguna norma que prevalezca e inclusive hemos platicado sobre el control de constitucionalidad, control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad, donde platicábamos qué pasaba con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si todavía no has visto ese episodio, puedes buscar bloque de constitucionalidad en nuestro buscador y ahí hay un podcast sobre ese tema. Así que no lo voy a platicar hoy. Pero lo que quiero contarte es que sobre la Constitución no hay ninguna norma. Toda norma toda norma o disposición que pretenda contrariar a la Constitución será nula ipso iure y en consecuencia no tendrá ese efecto aplicable. Y entonces, la primera circunstancia que tenemos que tener claro, que la supremacía constitucional establece que sobre la Constitución no hay nada. Así que acompáñame al artículo 9 que procedo a leerlo. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa, de supremacía de la Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Recuerda, cuando nos referimos a derecho interno es norma ordinaria, ¿verdad? Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos y carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. 3 preceptos importantes. Primero, que todo tribunal va a observar la jerarquía normativa y la supremacía constitucional. Así que tú sabes, nada puede contrariar la Constitución. Primera idea que tenemos que tener clara. Segunda idea que tenemos que tener clara. Si fuera un tratado internacional en materia de derechos humanos, va a ser superior al derecho interno y en este caso comprendemos como derecho interno de las normas ordinarias. Así que si tú encuentras una ley, por ejemplo, una clásica, es que la bonificación incentivo, si se cuenta o no se cuenta como salario. Pues viene, la propia ley que regula la bonificación incentivo establece que no es parte del salario. Pero la Corte de Constitucionalidad ha establecido que al ser el convenio 95 de la OIT un convenio de derechos humanos en materia, un convenio en materia de derechos humanos, es superior al propio código, a la propia ley que creó la bonificación incentivo. Por lo tanto, prevalece el convenio 95 de la OIT sobre la definición del salario, que denomina salario como cualquiera que sea su remuneración o nominación. Así que en conclusión, Constitución. Después de la Constitución tenemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Después tendríamos las leyes ordinarias. Y aquí me voy al siguiente párrafo. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Después se incorporan los reglamentos, ¿verdad? Y por último nos amarra con una frase que se regula: carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Así que va a carecer de validez cualquier norma que contradiga una disposición jerárquicamente superior. A esto le llamamos jerarquía normativa, y si tú no sabías dónde estaba el fundamento legal de jerarquía normativa, que creo que este es el mayor de los aportes, está en la ley del organismo judicial, artículo número 9. Así que jerarquía normativa, ya sabes, ¿verdad? Si están en contraposición dos normas, lo resuelves conforme a la jerarquía normativa. Una segunda forma de resolver conflictos normativos o antinomias es la prevalencia de las disposiciones especiales sobre las generales. Y todos sabíamos eso, ¿verdad? Que la ley especial prevalece sobre la ley general.
Ahora, fundamento legal, artículo 13 de la Constitución, de la Ley de Organismo Judicial. Leo el artículo 13 de la LOJ. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Atención, las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las generales de la propia ley u de otras leyes. ¿Qué quiere decir? Probablemente en una norma, en un cuerpo normativo, tú vas a encontrar una parte de una norma que regule una institución en específico. Y la misma norma regula la misma institución, solo que de una parte más general. Tú puedes aplicar esta especialidad, esta prevalencia de las disposiciones especiales, aunque sea en una misma norma. Si un artículo regula de una forma y otro artículo que regula en específico esa institución como tal, por ser disposición especial, esta es la que predomina. Y por supuesto, cuando existe alguna ley específica y existe otra ley que regule la misma institución, pero de manera general, va a prevalecer las disposiciones especiales. Así que todos teníamos noción que la primacía de las disposiciones especiales es una forma de resolver conflictos normativos. Y ahora ya sabes que el fundamento legal lo tienes en el 13 de la Ley de Organismo Judicial. Y por último, la más controversial, ¿verdad? Que es la temporalidad. Y acá te quiero compartir. Es muy, muy común que encontremos normas que se contradicen. Ojo, en jerarquía son iguales. En especialidad también son muy parecidas. Y entonces, si no lo puedo resolver como jerarquía, si no lo puedo resolver con especialidad, híjola, ¿cómo lo soluciono? Y muchas veces esto se va a resolver conforme a la temporalidad. Y aquí te quisiera decir que este artículo que voy a leer, que es el artículo 8 de la Ley de Organismo Judicial, obviamente nos regula qué poder hacer ante un conflicto de normas respecto al tiempo, pero concretamente regula la derogatoria de las leyes. Y el famoso aforismo que te lo leo. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Tú eso lo habías escuchado, que una ley se deroga por ley posterior. Pero ojo, por declaración expresa de las nuevas leyes, que es lo más común. Se deroga, por ejemplo, ahorita va a entrar en vigencia cuando estamos grabando este episodio en el mes de agosto del año 2022. Estamos a menos de un mes que entre en vigencia la ley de insolvencia, que ha derogado de manera expresa todas las disposiciones que regulan el concurso voluntario de acreedores, concurso necesario de acreedores, la quiebra y la rehabilitación, que se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esa parte tú la tienes clara, porque la propia ley de insolvencia te dice, derogo expresamente todas esas disposiciones. Esa es una derogatoria expresa. Atención con esta segunda. Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las nuevas leyes con las precedentes. Esto es algo que quisiera yo empoderarte. Muchas veces te vas a encontrar dos normas que se contradicen y regulan lo mismo, pero de manera, voy a decir, regulan lo mismo, pero uno no lo logra diferenciar por así decirte, en jerarquía ni en especialidad. Y ojo, y no se derogó en esas normas. Y hay gente que me dice, mire, Lick, esa es ley vigente más no positiva. Entonces, acá te quiero compartir dos ejemplos. Uno de los ejemplos es la libre disposición de bienes en la unión de hecho. Hay un artículo en el Código Civil que regula que para disponer bienes en la unión de hecho, se necesita el consentimiento del conviviente o conviviente, de la mujer conviviente o hombre conviviente. Pero hay otro artículo que dice que para los cónyuges y convivientes hay libre disposición de bienes. Ojo, hay uno que te dice, necesitas el consentimiento del conviviente. Y otro que te dice que para los convivientes hay libre disposición de bienes. ¿Cuál aplicas? ¿Jerarquía? Híjola, no, porque están contenidas en el Código Civil. ¿Especialidad? Uno te regula especialmente la disposición de los bienes, otro te regula la unión de hecho, como tal. No está tan claro al resolverlo. Pero el que dice que hay libre disposición de bienes en el matrimonio y en la unión de hecho, para los convivientes, que es la única forma de interpretar, no hay convivientes
si no son dentro de la unión de hecho. Es el elemento personal de la unión de hecho. Y entonces es ahí donde, cuando tú te das cuenta, eso fue producto de una reforma. Mientras que la ley matriz, la que dice que necesitas el consentimiento, es del año 63, cuando se creó el Código Civil. Entonces, al ser producto de una reforma, es ley posterior que la que estaba originalmente en el Código Civil. ¿Y qué pasa cuando de repente surge una ley que hace incompatible una ley anterior? Te lo leo. Las leyes se derogan por leyes posteriores, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las nuevas leyes con las precedentes. ¿Qué quiere decir? Que si una nueva ley, una nueva normativa hace incompatible una ley que ya estaba antes, se da por derogada esa ley que estaba antes por esa incompatibilidad. Así que no se te olvide que las leyes pueden derogarse de manera expresa porque se dice se deroga el artículo tal, 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 pero también se pueden derogar por incompatibilidad con leyes nuevas que vayan surgiendo. Así que no necesitas que te digan la ley se derogó el artículo tal. No, eso no lo necesitas. Si es incompatible la nueva ley como tal, obviamente en parámetros como tal iguales, pues se va a derogar la segunda ley. Entonces tú ya sabes, jerarquía, especialidad, y si no buscas si hay alguna ley que sea posterior. Y si fuera una ley posterior a la otra, en este caso, esta debe prevalecer porque por incompatibilidad deja prácticamente derogada la anterior. Y por último, termino de leer este artículo 8, totalmente, porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Si hay una nueva norma que regula por completo una institución, pues todo lo que derivaba de la anterior, pues allí va a quedar anulado y normalmente se queda de manera expresa. Por ejemplo, cuando surge la ley de garantías mobiliarias como tal, en este caso se reformó a través del decreto 4-2018 y este decreto de una vez derogó la prenda y derogó toda la norma que aluda a la prenda. Entonces, por completo, todo aquello que diga prenda, por ejemplo, en el Código de Comercio todavía sigue regulando la prenda de acciones y entonces tú dices, mire, Lick, entonces ¿sí existe la prenda de acciones? No, porque todo eso quedó derogado por disposición expresa, porque hay una nueva ley que regula por completo la garantía mobiliaria. Aparte que la ley de garantías mobiliarias tiene una disposición donde establece que toda norma que aluda a la prenda debe entenderse por garantía mobiliaria y regirse bajo lo mismo. Y por último, obviamente también se van a derogar las leyes total o parcialmente porque así lo establezca la Corte de Constitucionalidad al declarar inconstitucional alguna disposición. Entonces, en general, lo que quería aportar principalmente con este episodio y esta sesión de entrenamiento es lo siguiente. Yo sabía que tú tenías una noción de que ante conflicto de normas, ante antinomias, se aplica jerarquía normativa, especialidad y temporalidad. Recuerda, esto está en la LOJ. ¿Estamos? La jerarquía normativa en el 9, la especialidad en el 13 y la temporalidad en el 8. Y eso es lo que quería aportarte. Y obviamente no tienes que apartarte, que hoy estamos analizando las básicas de la LOJ, por eso nos estamos rigiendo, pero tú sabes que hay ramas específicas, el indubio pro operario, el indubio pro reo, y obviamente hay incluso cursos completos y nosotros en la Facultad de Derecho estudiamos la exégesis jurídica, la hermenéutica jurídica, cómo tenemos que interpretar la norma y esto es mucho más complejo, pero realmente para la práctica, estos 3 artículos se consideran básicos y el fundamento de muchas de las disposiciones que te pueden ayudar a ganar tus juicios o sustentar tus opiniones. Así que espero que haya sentido de gran provecho el episodio de esta oportunidad y recuerda, por favor, darle like a si te enteraste por Facebook, a través de YouTube, dale like. Nos encanta leer sus comentarios porque realmente muchos de ustedes nos han animado. A veces estamos como moviendo el mundo para grabar y todo, pero a través de decir, no, hombre, hay gente que nos anima y que le es de mucha utilidad. Así que gracias por animarnos y por favor compárteselo para que seamos más los que estemos bien informados de todo este contenido jurídico y que semanalmente nos entrenemos legalmente. Así que me da un gran gusto saludarte y lo mejor, nos veremos y escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.